listo por aquí. Listo, perfecto, Miguel. Dame un segundo. Ya que nos vayan avisando. Ok. Listo, perfecto. Buenas noches para todas las personas que nos acompañan en este espacio, en este webinar. Para mí es un placer presentarles a Miguel Alegre. Miguel Alegre es el CEO de una compañía muy novedosa y sobre todo en estos tiempos de pandemia está trayendo cosas muy interesantes. La institución se llama ISDI. Miguel, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo va todo? Al contrario, René, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder platicar el día de hoy. Claro que sí, claro que sí. Bueno, la idea es poder brindar toda la información a todos los estudiantes, a todas las personas que nos están acompañando desde las diferentes redes sociales y que pueden estar muy interesadas en los programas que ustedes tienen disponibles en este momento y en las diferentes sedes, las diferentes ubicaciones y también pues las características de los programas online. ¿Listo? Entonces, la idea, mientras que voy a abrir tu presentación, es que nos cuentes un poquito, nos hagas una pequeña introducción de ISDI, ¿vale? Claro que sí, con todo gusto. Gracias. ISDI es una escuela de negocios digitales. Nacimos hace poco más de 10 años. Nacimos en España, particularmente en Madrid, y tenemos algunos campus en diferentes partes del mundo. Tenemos, evidentemente, en Madrid, en Barcelona, en Silicon Valley, en Boston, a través de un convenio que tenemos con el Real Colegio Complutense en Harvard. Tenemos algunos bootcamps, por ejemplo, en Shanghái. Tenemos una escuela también en París y, por supuesto, en Ciudad de México, desde donde me encuentro el día de hoy aquí con ustedes. Y somos una escuela justamente enfocada en negocios digitales. Tratamos de asegurar que las personas, las organizaciones, las diferentes instituciones con las que trabajamos logren incorporarse a la nueva economía digital a través de un entendimiento completo de lo que esta nueva época digital ofrece para las personas a nivel de empleabilidad y para mantenerse vigentes, pero también a las organizaciones para asegurar que están completamente blindadas para un futuro de cambios, para un futuro en el que tendrán que estarse renovando constantemente. Entonces, en ISDI justamente formamos en temáticas como negocios digitales, comercio electrónico, data analytics, marketing automation, coding, fintech y muchas otras temáticas en las cuales las personas y las empresas, las diferentes organizaciones que comprenden la economía digital se tienen que preparar para mantenerse actualizadas, vigentes y competitivas. Perfecto, Miguel. Entonces, quiero que me confirmes si puedes ver la presentación La veo y perfecto. podemos empezar. La voy. Buenísimo. Si quieres, vamos a la siguiente. Tenemos justamente la presentación del día de hoy, hablará sobre el futuro del trabajo y el lifelong learning, que es algo que encontramos crítico para que los profesionales de esta economía digital se mantengan vigentes y empleables. Y si quieres, avanzamos una más, vamos a poder ver justamente un poquito de lo que te hablaba. Bueno, me presento rápidamente. Miguel Alegre, CEO de ISDI. Yo he estado toda mi vida profesional en temas digitales. He tenido la oportunidad de trabajar para lo que ha sido alguno de estas al mundo, primero en Yahoo, después en Microsoft, con un vertical que se llama ProDMSN aquí en México. Soy mentor en Endeavor y adicionalmente tengo la fortuna de haber emprendido con diferentes agencias enfocadas en marketing digital, transformación digital, y ahora desde hace un par de años en ISDI, dirigiendo la Escuela de Negocios Digitales para México y para Latinoamérica.
Me gusta nada más en esa presentación que hago dejarles algunas referencias sobre las clases y sobre el tema que veremos el día de hoy. Y en este caso les dejo 3 referencias que me parece que son muy interesantes para el tema del que vamos a estar hablando el día de hoy y que van relacionadas al futuro del trabajo. 3 libros muy interesantes que son libros que nos van a ayudar a comprender el contexto y el mundo digital en el que estamos viviendo actualmente y cómo nos debemos de preparar y cómo tenemos que pensar nuestra carrera, nuestra formación en los próximos años, pensando que vamos a tener un futuro de cambios permanente. Veo nuevamente la presentación, muchas gracias. El primer libro se llama The Adaptation Advantage. El segundo se llama Ultra Learning, que habla justamente de la necesidad de mantenernos actualizados y vigentes. Y el tercero, que me parece uno muy interesante, de un autor latinoamericano, Andrés Oppenheimer, que habla justamente de los riesgos que tienen la automatización y la digitalización en el futuro del trabajo, pero particularmente enfocado en el mercado latinoamericano. Y hay muy poca bibliografía sobre el impacto que va a tener la digitalización y la automatización en nuestra región. Entonces, por eso me gusta siempre hablar de este libro, porque nos pone en contexto de qué podemos hacer en Latinoamérica, cómo nos podemos preparar y qué deberíamos estar haciendo. En la siguiente vamos a ver justo lo que les hablaba sobre ISDI. ISDI es una escuela de negocios digitales que tiene presencia en diferentes lugares del mundo. Tenemos alianzas educativas muy interesantes porque somos socios de educación de plataformas tecnológicas como Salesforce, Google a través del Google Digital Academy, de Amazon para Amazon Web Services, entre otras, y tenemos una multiplicidad de programas abiertos a los cuales nuestros alumnos pueden aspirar, ¿no? Ya sea el Master en Internet Business para estudiar sobre negocios digitales, el e-com para prepararse en temas de comercio electrónico, Master en Data Analytics o en Marketing Automation. Es decir, tenemos una oferta muy interesante, muy amplia de formación en ISDI, muy enfocada, pues, evidentemente, en la época en la que estamos viviendo, en el futuro de trabajo y en el tipo de profesiones que las empresas van a estar buscando en los próximos años. Vamos a la siguiente. Y entrando un poquito en materia, me gusta mucho empezar también con un quote, con una cita, que habla sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy. Pero esto nos pone un poquito en contexto sobre la conversación del día de hoy. Y esta es una cita que se le atribuye generalmente a Darwin. No necesariamente la dijo así, pero sí está extraída y reinterpretada del libro del origen de las especies y habla de la adaptación. Habla de que no es el más fuerte el que sobrevive a las épocas de cambio o a los cambios de época, sino son esas especies que se logran adaptar a un contexto cambiante las que van a sobrevivir. Y creo que eso es lo que nos va a pasar a nosotros, los seres humanos, en los próximos 20, 30, 40, 50 años, a medida que la automatización y la digitalización nos estén impactando. Vamos a tener que profesionalmente y personalmente adaptarnos a nuevos contextos y nuevas realidades. Si vamos una más, René, por favor. Claro que sí. Esta es la agenda de los puntos que voy a hablar el día de hoy. Vamos a hablar del futuro del trabajo, vamos a hablar del aprendizaje permanente o el lifelong learning y, por supuesto, rápidamente de un programa que creemos que puede ser interesante para nuestra audiencia el día de hoy y que ofrecemos en ISDI desde hace algunos años. Una más. Aquí me gustaría preguntarles, y si se puede que nos compartan en el chat y si me pueden decir un poquito las respuestas que van viendo ahí en el chat. Me gustaría preguntarle a nuestra audiencia el día de hoy, incluso a ti, René, y al equipo de Blue Studies, ¿cuántos años creen que van a vivir? Claro. Un número, ¿cuántos años crees que es a vivir? Tal vez, bueno, hablo desde mi caso, por la expectativa, 80 sería un número, para que pongamos un ejemplo. 80. ¿Qué nos dice la audiencia? A ver si tienes el chat por ahí, si me puedes compartir qué estamos viendo. Claro que A ver sí, si lo permíteme un tienes. segundo. Estaría padrísimo tratar de ver qué nos dicen en el chat. Permíteme un segundo, ya estoy revisando. Claro. Ya estoy revisando. Variado, bastante variado. 65, 70, 73, 80, otro de 90. Muy bien. Son expectativas altas. Exacto, y está bien, está bien. Yo creo que ahorita es una época en la que, y además en el contexto que tenemos,
Pensar optimista es muy bueno, así que me da gusto ver que estamos aspirando hacia los 90 un poquito más. Vamos a la siguiente, René, por favor. Este dato que les voy a compartir es muy interesante. Vamos al siguiente slide. De acuerdo al Global Age Watch Index Report, la expectativa de vida actual a nivel global es de 72 años. Es decir, nosotros en nuestra región deberíamos estar aspirando a vivir por lo menos estos 72 años en este momento. Pero si vamos a la siguiente, vamos a poder ver algo muy interesante, que es cuál es la expectativa de vida en los próximos años. Vamos a avanzar, por favor. Permíteme un segundo. Claro. Ya. De aquí hablamos un poquito de cuál es la expectativa de vida que vamos a tener, pues más o menos en la gráfica, y aquí un error en la cabeza de la lámina, porque dice 1900 a 2100, realmente es desde 1990 hasta el año 2100, cómo se ha comportado esta gráfica en cuanto a la expectativa de vida. Hablamos de que estamos en este año, en el año 2020, pues aproximadamente en una media de 72 años. La gráfica exactamente para el año 2050, en aproximadamente 30 años, la expectativa de vida se va a elevar 5 años. Vamos a llegar a 70 años. Entonces, los que estemos aquí en el 2050, espero estar incluido entre ellos y espero que todos ustedes también, vamos a poder aspirar a llegar a los 77 años. Pero si vamos una más y vemos qué va a estar pasando en, por ejemplo, el año 2100, vamos a estar viviendo, los que estemos en el año 2100, espero, no sé, algunos de ustedes que puedan llegar a ese año, la expectativa de vida va a ser de 82 años. Entonces, lo que vamos a ver es que nuestra vida se va a extender por el impacto de la tecnología, por las mejoras en los sistemas de salud, por muchas razones, pero vamos a vivir más años. Ahora, ¿qué significará eso? Y vamos a la siguiente. En términos de nuestro trabajo y nuestras profesiones. Solamente un dato aquí. Se dice, y esto es hay diferentes autores y futurólogos que hablan de que el primer humano que va a vivir 150 años ya nació. Y se especula que conforme la digitalización, la tecnología siga avanzando en los próximos años, vamos a ver que esta gráfica que estábamos viendo, en la que se esperaría, ¿no? En un crecimiento lineal como el que estábamos viendo hacia el año 2100, que vamos a estar en ese año viviendo más de 120 o 130 años. Entonces es muy interesante lo que eso significa. Y esto se deriva del cuidado de la salud, la medicina, el control de enfermedades, las nuevas tecnologías, y parecería en un contexto de pandemia como el que estamos actualmente, que esto es contraintuitivo y que no necesariamente va a ser así. Créanme, va a ser así. Vamos a vivir más tiempo y muchos de ustedes probablemente van a rebasar los 100 años de edad. Vamos a la siguiente, por favor, René. Claro que sí. Solamente un caso de México, que es el país en el que yo me encuentro. En este año, en el año 2020, ya no estamos en el 72 de la media global, sino que nuestra expectativa de vida en nuestro país, aquí en México, es de 75.2 años. Y si vamos a la siguiente, podemos ver que en el año 2050 prácticamente vamos a estar llegando a los 79 años, es decir, 2 años más que lo que veíamos en la gráfica global que estaríamos viviendo. Entonces, en países de Latinoamérica también estamos viendo esta realidad, vamos a vivir más y ya se está viendo el impacto que tienen todas estas medidas, la tecnología, las mejoras en los sistemas de salud en el mundo entre la población. Vamos una más, por favor. Y me gustaría aquí hacer una pausa y nuevamente preguntarte, René, y preguntarle a la audiencia, ¿cuántos trabajos habrás tenido en los, más o menos, tú decías que vas a vivir 80 años, justo, en estos 80 años que tú crees que vas a vivir, ¿cuántos trabajos crees que habrás tenido? ¿No? Pensando en que más o menos la media de edad, vas a estar dentro del promedio, ¿cuántos años crees que cuando tú dejes de acompañarnos en este mundo, habrás tenido durante tu vida profesional? Y que nos comparte también la audiencia cuántos creen ellos que habrán tenido en ese tiempo. Claro. ¿Cuántos trabajos habrás tenido, René? En promedio, unos 20 o 25 es algo que se puede promediar con los 80 años. Ahora la pregunta, y es bueno lo que nos decías, ¿qué vamos a hacer nosotros
con 150 años de vida, o con 80, o con 90, o con 100 años de vida? ¿Cómo nos vamos a mantener activos y productivos para poder vivir esta vida como es? Creo que es la principal reflexión. Totalmente. ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo adicional? Muy probablemente, y como decías, pues vamos a tener muchos trabajos. Tú estás hablando de 20 trabajos en tu experiencia y en tu caso, pero la audiencia Así seguramente es. lo está diciendo, no, yo creo que va a haber unos 8, unos 7, unos 12, seguramente lo veríamos ahí en el chat. Y si vamos al siguiente, te voy a dar un dato que a mí me parece bastante revelador. Hoy, actualmente, la media global es de 12 trabajos para una persona que vive 80 años. Habremos tenido, los que vivamos esa edad, esos años, habremos tenido 12 trabajos diferentes durante nuestra vida profesional. Pero si vamos a la siguiente, vamos a ver que hacia el año 2050 podríamos tener entre 16 y 20 trabajos. Ya nos estamos acercando al número que decías, 22, Ajá. 25. Pero si vamos una más, lo que vamos a ver es que los que pasen del año 2050 probablemente tengan 30 o más trabajos. Y esto es impresionante, porque en ese tiempo, pues probablemente vamos a tener que mantenernos activos y vamos a tener más trabajos y vamos a tener que prepararnos para esos trabajos y para esas nuevas realidades. Una Claro más, que por favor, sí. René. ¿Te suena? ¿Te suena por aquí? ¿Te suena que vas a tener que tener muchos trabajos? No, más que tener muchos Sí, trabajos, ¿no? Como que de repente, creo voy a tener que aprender muchas cosas para poder llevar una vida activa, para poderme sentir útil dentro de la sociedad. totalmente. Y con propósito. Y eso es muy Claro, importante, que encontremos propósito en lo que estamos haciendo. Entonces, sí, mantenernos activos, tener propósito, pero también un ingreso porque vamos a vivir más tiempo. Entonces nos vamos a tener que olvidar del retiro a los 65 como estamos pensando todavía en muchos de los países latinoamericanos. Pensar en que nos vamos a poder retirar y cobrar una pensión a los 65 años ya no es realista. Nos tenemos que preparar y tenemos que pensar en que nuestra actividad profesional se tiene que extender. Y si vamos a una slide adicional, algo que es crítico y muy importante es que sepamos que por cada uno de esos 12, 16, 20, 25 empleos que tengamos, cada estancia en un trabajo va a ser menor cada vez. Y es una tendencia que estamos viendo a nivel global. En el año 2014, la cantidad de años promedio que estábamos en un trabajo era de 4.7 años por trabajo en el que nos empleábamos. Actualmente es de 4.2, es decir, hemos disminuido el tiempo promedio en 0.5 y lo que podemos ver es que mientras mayor la persona, más tiempo pasa en un empleo y mientras más joven, menos tiempo está pasando. Ahora ya un joven que se emplea actualmente en alguna organización, pues en general está menos de 3 años trabajando para esa empresa. Y si vamos a la siguiente, lo que vamos a poder ver es que esto es una realidad, incluso en las empresas en las que diríamos, yo quiero trabajar ahí y me quedaría ahí feliz de la vida muchos años. La realidad, y esto es un estudio muy interesante que se hizo en Estados Unidos en el año 2016, y esto ha cambiado, ya llevamos 4 añitos de este estudio, eh, lo, que, lo que estamos viendo es que empresas como Facebook, las personas que trabajaban en Facebook estaban trabajando ahí durante 2 años nada más. Y que en empresas como Uber, que todo el mundo diría, ay, está padrísimo, yo quiero trabajar ahí, yo quiero trabajar en Amazon, la cantidad de tiempo que pasamos en esas organizaciones es menor. ¿Por qué razón? Por muchísimas razones. Desde que cada vez queremos trabajar en empresas que tengan mayor propósito, mayor afinidad a mis motivaciones, mis pasiones, mis intereses, hasta que siempre quiero tener un reto nuevo o no ha encontrado propósito alineado a lo que están haciendo estas empresas. Entonces, lo que va a ser una constante es que cada vez más voy a pasar menos tiempo en un trabajo, lo que significa que conforme pasen los años habré tenido más trabajos. Una más, por favor, René. claro que No sé si sí. hasta aquí tengas alguna pregunta, algún comentario. Bueno, comentario respecto a la diapositiva anterior. Yo también creo que la calidad de las empresas ha crecido y las empresas cada vez dan mayor autonomía y dan mayores herramientas para que esos empleados puedan emprender nuevos proyectos, ya sea de una manera individual
o desarrollen lo que aprendieron en otra compañía y poder aceptar ese reto superior que nos hablabas hace un momento. Totalmente. Y mira, una tendencia en países como Estados Unidos, en algunos europeos, y esto nos lo comenta un profesor que tenemos en ISDI que se llama Steve Cadigan, que fue el presidente de recursos humanos en LinkedIn durante la etapa de mayor crecimiento de LinkedIn. Él se dedica justamente a dar consultoría a las empresas tecnológicas en Estados Unidos en temas de recursos humanos y es profesor en ISDI. Nos decía, algo que está sucediendo en estas empresas tecnológicas es que los managers, las personas, los jefes, ¿no?, de las personas que colaboramos en una organización, cada vez más están convencidos de que al momento en que contratan a una persona, tienen que hacerse a la idea de que tienen que hacer, por cada persona que contratan, tienen que estar haciendo banca con 2 o 3 personas más que potencialmente van a sustituir a la persona que acaban de contratar y que adicionalmente tienen que asegurarse de que ayuden a la persona que están contratando a crecer profesionalmente para que más pronto le puedan decir adiós a esa persona. Es decir, la van a ayudar a dar su siguiente paso profesional dentro de la posición a la cual acaba de aplicar o acaba de contratarse esa persona. Entonces, la tendencia va a ser esa, va a ser a que las organizaciones van a ser persona a lo mejor tiene un trabajo alterno, colabora con otra empresa, a lo mejor es freelance, va a tener más de una fuente de ingresos y la organización para la cual están trabajando no será su principal motivación. Y esto pone mucha presión, por supuesto, en los empleadores, pero también los colaboradores, que si quieren un ingreso fijo como el que pueden tener en estas empresas, pero al mismo tiempo tener todo lo que va a estar alrededor, pues van a tener que comprometerse a poder colaborar con estas empresas, pero también muy rápidamente encontrar nuevas aventuras laborales. Claro que sí. ¿Qué Acá está tenemos sucediendo? una pequeña pregunta, Sí, si me lo permites. claro que sí. ¿Cómo recomendarías a un profesional mantenerse al día con los cambios tecnológicos desde tu experiencia, claramente? Vamos a hablar de eso justamente en algunos slides. Vamos a Perfecto. hablar del tema, pero te anticipo solamente con una respuesta muy breve. Tenemos que mantenernos vigentes y esa vigencia va a venir a través de la capacitación permanente. No vamos a poder entender el futuro del trabajo sin la capacidad que tendrán las personas de no solamente de actualizarse, sino posiblemente de reinventarse. ¿Para qué? Para un futuro en el que tendremos de una profesión. Vamos a verlo en las siguientes slides. ¿Y qué está cambiando? Pues están cambiando muchas cosas, pero algo muy importante, derivado de las ideas que estábamos comentando, es antes los colaboradores nos sentíamos cómodos en un lugar en el que yo pudiera decir, oye, ya llevo 10 años aquí y la gran visión era, yo ya me contraté para quedarme en esta empresa por 10, 20, 30 años. Ese es el mindset, esa es la mentalidad que tenían quizá nuestros padres, nuestros abuelos, incluso nuestros tíos. Actualmente esto ya cambió. Y si vamos al siguiente slide, ya no estamos queriéndonos contratar para quedarnos 30 años, sino queremos estar dentro de una organización que sea más emocionante para nosotros, que sea más afín a nuestro estilo de vida, a las motivaciones, a las pasiones, a los intereses, a nuestro propósito, en nuevas industrias, con nuevos trabajos que me reten profesionalmente y que me hagan crecer más rápido, en empresas diferentes, en donde yo pueda conocer a más personas que más adelante me puedan ayudar o que sean más interesantes para mí, donde pueda aprender y desarrollar nuevas competencias. Y esto va a implicar que nos tengamos que adaptar muy rápidamente a este continuo cambio en nuestra vida profesional. Y lo que van a estar prefiriendo las organizaciones, y esto es muy importante porque es uno de los skills que más buscan las empresas actualmente, y no solamente las que veíamos ahorita en las gráficas anteriores, sino muchas organizaciones, incluso tradicionales, más tradicionales que las empresas tecnológicas, son las personas que se pueden adaptar. Mientras más me pueda adaptar y mejor pueda aprender a los nuevos retos que voy a tener, más deseable va a ser esa persona para una organización. Entonces, el tener y el coleccionar de alguna manera más trabajos, porque tuve más competencias, más conocimientos, un entendimiento más claro desde diferentes perspectivas de un negocio, de un sector, de una industria, me va a ser más deseable en el futuro de las organizaciones. Vamos a la siguiente, René, por favor. Claro que sí.
Y esta gráfica me parece muy interesante desde la perspectiva de lo que implica el que nosotros podamos tener múltiples trabajos en el futuro. Antes, como veíamos, pues yo me quería quedar 30 años en una empresa y yo lo que aspiraba era aprender a capacitarme, ¿no? Estudiaba, me recibía, trabajaba 30 años o más y después aspiraba a retirarme a los 65 años. ¿Qué sucede ahora? Que ahora tengo que aprender, tengo que desaprender lo que me trajo hasta aquí y tengo que volver a aprender. Y eso va a ser un continuo. Después de que tengo estos procesos, aprendo, desaprendo y vuelvo a aprender, voy a trabajar, aprendo en el trabajo, me cambio de trabajo, trabajo en esa empresa, nueva empresa, vuelvo a aprender, me vuelvo a desarrollar, vuelvo a adquirir conocimiento y desarrollo competencias, vuelvo a cambiar y vuelvo a trabajar. Entonces, esto va a ser un continuo durante 30, 50, 60 o más años, no lo sé. 100 años, 120, no sabemos cuánto vamos a vivir. No me atrevo a decir un número ahorita, pero lo que sí les puedo decir es que vamos a tener más trabajos y nos vamos a tener que adaptar y vamos a tener que hacernos de las competencias y del conocimiento necesario para estar en un mundo en el que constantemente estaremos cambiando de empleo. Para después, posteriormente, quizá en los últimos 20 años de nuestra vida, 15 años de nuestra vida, nos podamos retirar. Vamos a la siguiente. Y no sé aquí si quieras preguntarme o hay algún comentario, René. Tengo algunas preguntas, pero las voy a dejar para el final de la presentación porque el tema está bastante interesante. Creo que nos estás haciendo pensar bastante a las personas que están siguiendo el webinar en las diferentes redes sociales y pues a mí, porque en ocasiones no meditas mucho al respecto. Sí, y esto, por ejemplo, yo cuando me lo planteo a mí mismo, que a lo mejor ya tengo cierta edad, cierta trayectoria, que ya he pasado por a lo mejor 8 o 10 trabajos diferentes, también aplica a nosotros. Y nos tenemos que reinventar y nos tenemos que preparar para los nuevos retos que vamos a tener. Porque la realidad, René, y para nuestra audiencia, para los espectadores del día de hoy, es que el futuro del trabajo es incierto. Nadie sabe con certeza cómo va a ser, ni qué va a implicar, ni cuántos vamos a vivir, ni cuántos trabajos vamos a tener, ni cómo. No tenemos tanta información, pero tenemos algunas ideas. Y dentro de esas ideas hay algunas interesantes que vamos a ver en el siguiente slide, por ejemplo. Sabemos que el trabajo es incierto, pero sobre todo sabemos que el futuro del trabajo va a ser volátil, va a ser incierto, va a ser complejo y va a ser ambiguo. Y ante este contexto y ante esta época de incertidumbre, de ambigüedad, de estrés, de preocupación, porque no sabemos en qué vamos a estar trabajando, nos vamos a tener que mover y sentir cómodos. Nos vamos a tener que poder adaptar a estos futuros de cambios permanentes. Las nuevas tecnologías, la industrialización, la automatización, lo que nos van a traer son cambios permanentes de manera muy rápida. Y mientras más rápido me puedo adaptar para mantenerme vigente, competitivo y empleable, pues mejor librado voy a salir de todo este asunto y voy a poder encontrar trabajos donde yo pueda, por supuesto, tener un lugar en el que pueda tener propósito, donde pueda mantener activo, donde pueda mantener aportando, pero donde sobre todo yo me pueda mantener vigente. Entonces, esta es una palabra, o es un acrónimo más bien, muy interesante porque dibuja perfectamente bien lo que será el futuro del trabajo. Es un futuro buque de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Vamos a la siguiente. Y tienes toda la razón, porque creo que nos pasó a todos los que tenemos nuestros empleos y contamos con la fortuna de tenerlos y también la gente que los perdió. Exactamente hace un año no nos habríamos imaginado que íbamos a dejar de ir a las oficinas, que íbamos a tener que convertir nuestra casa en esa oficina, convivir con las relaciones con nuestras esposas, esposos, hijos, familiares, adaptar una parte pequeña de tu casa, del espacio que sea, un apartamento, una casa, y volverlo tu rincón y tener que trabajar. Entonces, si todos estos cambios se dieron en un año, imaginemos cómo puede ser las cosas que pueden estar por venir y no viéndolo de una manera pesimista, sino siempre viendo la oportunidad. Totalmente. Y es una realidad lo que mencionas. Los cambios que hemos tenido este año han sido muy importantes, incluso dramáticos para algunas personas. Pero esto va a ser una constante en los próximos años y va a ser más acelerado
y todavía no va a ser más complejo el que podamos mantenernos vigentes ante esas nuevas realidades. Entonces, esa incertidumbre, híjole, ¿cómo hago para hacer este nuevo trabajo? ¿Cómo uso esta plataforma, esta tecnología, esta herramienta? Va a ser nuestra constante. Vamos a estar teniendo que aprender una cantidad de tecnologías, de herramientas, de software, de servicios para poder desempeñar nuestro trabajo, cualquiera que este sea. Ya hablo, y ahorita veremos algunas profesiones, pero desde el médico hasta el abogado, desde el contador hasta el ingeniero, todos vamos a tener que estarnos capacitando constantemente, porque de otra manera la tecnología te va a sobrepasar y correrás riesgo. Y de aquí de lo que se trata es de asegurarnos la empleabilidad y la vigencia. Entonces, si tenemos un contexto VUCA de cambio donde el futuro es más incierto que nunca, pues entonces, ¿qué puedo hacer? Sobre todo pensando en lo que va a estar sucediendo en esos años. Vamos una más, por favor, René. Y en ese sentido, ¿no? Pues cuando pensamos en el futuro del trabajo ante estos contextos, como el que mencionabas, donde las cosas van a cambiar más rápido de lo que cambiaron en este año, pues de repente nos podemos imaginar un futuro así, donde la automatización, la robótica, ¿no? Los robots están tomando nuestros empleos y donde uno va a quedar rezagado a algunas posiciones o algunos trabajos que quizá antes jamás nos hubiéramos imaginado que vamos a tener porque las máquinas están tomando el control, porque los algoritmos están haciendo el trabajo que nosotros veníamos haciendo o que anteriormente hubiéramos hecho en la anterior época o en la anterior era industrial. Entonces, pensamos mucho en el futuro del trabajo como, y ahí vienen las máquinas, ahí vienen los robots. Ojo, no le tengamos miedo. ¿Por qué? Porque no vamos a competir con las máquinas, porque en esa batalla ya perdimos. Esa batalla la vamos a perder. La batalla que tenemos que jugar y pelear es la de trabajar con las máquinas, trabajar con los algoritmos, comprenderlos, programarlos, relacionarnos, vivir en un entorno donde esto va a ser una realidad. Pero si lo vemos desde la perspectiva de la máquina o el hombre, la máquina va a avanzar en 100 años mucho más de lo que nosotros podamos aumentarnos. No hablamos de humanos aumentados, pero esa no es la batalla correcta. La batalla correcta es cómo podemos la automatización, la robotización, la digitalización en favor de la humanidad y cómo nosotros como humanos nos insertamos en esas nuevas realidades. Y vamos a la siguiente, solamente para que veamos algo, un ejemplo concreto de esto. Vamos una más, por favor, René, y si le puedes dar Sí. clic bueno, una más. Aquí es, van a desaparecer los trabajos, pero definitivamente van a aparecer nuevos. Esto es un hecho, vamos a tener más trabajos. ¿Y qué tipo de trabajos vamos a tener? Pues vamos a tener trabajos en donde el ser humano tenga la posibilidad de aportar creativamente. Vamos a tener muchos trabajos que hoy no existen. El 85% de los trabajos del 2030 aún no se han inventado, y esto es una realidad, no se han inventado el 85% de los trabajos que vamos a tener en 10 años. Entonces, lejos de pensar que la automatización, la robotización, la digitalización me va a afectar, veamos el lado positivo. ¿Cuáles son los empleos que van a surgir? ¿Y cómo me puedo yo capacitar para estos empleos a los que yo debería estar aspirando para poderme mantener competitivo? Y adicionalmente, otro dato, solamente para que lo tengamos aquí dentro de la conversación, es en el siguiente slide lo que vamos a ver es que un porcentaje muy interesante de alumnos que hoy están en el preescolar o en la primaria estarán trabajando en profesiones, en trabajos que hoy no existen todavía. Entonces, cuando las personas me preguntan, oye, vamos a ser desplazados, vamos a estar en un futuro como el que veíamos en la caricatura hace 2 slides, yo les diría, no, no va a ser así. El ser humano tendrá un rol, tendrá una función, tendrá trabajos, pero vamos a tener que aprender a tener esos nuevos roles, esos nuevos trabajos. Y nos tenemos que preparar para esas nuevas realidades. El médico tendrá que acostumbrarse a trabajar con tecnología porque alguien tendrá que diseñar los algoritmos con los cuales van a controlar a los robots, con los cuales van a operar, o van a tener que aprender sobre aumentación del ser humano. ¿Cómo? Pues con nuevas herramientas que sean incorporadas al ser humano y donde la biotecnología tendrá un papel muy importante en los próximos años. Otro ejemplo, ¿qué va a pasar con nuevos empleos, ¿no? Que van a surgir en algunas industrias? Pues mientras menos automatizable sea la disciplina, más oportunidades va a tener ese campo laboral. El área de la creatividad y el entretenimiento es una de las que va a crecer.
el área de la salud, el área de los cuidados a personas mayores, donde haya empatía, donde haya esas características que son intrínsecas al ser humano, son esas áreas en donde nos tendremos que ir especializando nosotros para encontrar un espacio. Y solamente para dejárselos como referencia en el siguiente slide, ahora que avanzaba René, vemos 40 nuevas profesiones que hoy las organizaciones a las que entrenamos en ISDI, de todo tipo, auto, farma, tecnología, consumo, retail, industrias 4.0, nos piden actualmente formar dentro de nuestra escuela. Son 40 nuevas profesiones dentro del mundo digital, que están por supuesto en la tecnología y que a lo mejor hace algunos años no hubiéramos esperado que íbamos a estar buscando en las empresas a un especialista de Internet de las cosas o a desarrolladores de videojuegos para capacitación y educación o para seguridad informática, no temas de ciberseguridad, o simplemente desarrollador de aplicaciones. Son 40 nuevas profesiones que encontramos y en este caso algunas de tecnología. Pero lo mismo va a suceder en las ventas, en los negocios, en la administración, en la gestión de sistemas como Customer Relationship Management, ERPs. Vamos a tener facilitadores de metodologías ágiles para que podamos liberar productos más rápidamente al mercado conforme la tecnología y su impacto en los consumidores haga que este consumidor vaya cambiando y nosotros como empresas tengamos que estar haciendo catch up mucho más rápidamente, actualizarnos más rápidamente para seguir siendo vigentes ante nuestros consumidores. Y por supuesto en el mundo del marketing, antes no hablábamos de community managers, ahora evidentemente los tenemos, ahora hablamos de especialistas en redacción y escritura bajo las metodologías del user experience para aplicaciones, para sistemas de software que antes pues, no existían. Tenemos también la necesidad de encontrar cada vez más especialistas dentro del mundo del marketing digital y de la automatización o dentro de un conocimiento profundo dentro de las áreas de buscadores, de publicidad programática, ni hablar de los temas de datos, por ejemplo, que tenemos hasta la parte inferior de esta gráfica. Todo lo que tiene que ver con inteligencia, análisis, crecimiento o incrementos importantes en las tasas de crecimiento o en la conversión de las ventas digitales, evidentemente data scientists, data managers, big data architects. O sea, hay una cantidad de nuevos trabajos que ya están buscando las empresas hoy. ¿Y qué crees, René? No los están encontrando. Wow. No, No los porque están encontrando. no veníamos preparados, honestamente no veníamos preparados. Veníamos educando a nuestros hijos para que estudiaran y se profesionalizaran en las carreras convencionales. Tienes toda la razón. Y seguimos todavía educando en las escuelas convencionales. Si nos educamos en esa vieja escuela, yo me eduqué en esa escuela, pues me tengo que preparar para poder optar por alguna de estas oportunidades que ya existen hoy. Si hoy ya identificamos este año 40 profesiones digitales que están demandando las organizaciones y que no encuentran, si yo me preparo en la que tú quieras, no se va a decir e-commerce specialist, o este año fue crítico para el e-commerce además, Sí, ¿no? Para las ventas digitales en toda la región. En ninguna región del mundo creció tanto el e-commerce como en América Latina. Entonces, ahí hay una oportunidad. Y si yo me preparo y dedico tiempo a prepararme en esa disciplina, pues voy a ser empleable y voy a poder mantenerme vigente por lo menos 10 años más. Entonces, debería estar pensando diferente en mi relación con la digitalización, la automatización y con la selección educativa que voy a tener. Y vamos a la siguiente, por favor, René. claro que sí. Sí, va En pasando un poco ese lentos por el sentido, peso de la si piensan presentación. que hay 40 nuevas profesiones digitales o hay muchísimas más que no se han creado de aquí al 2030 o va a haber muchísimas más que no se han creado de aquí al 2030, pues tengo que entender que muchos trabajos van a ser más automatizados y que yo me voy a tener que sentir cómodo con la tecnología, con la robótica, con la inteligencia artificial, con el machine learning, con la convergencia tecnológica y entender cómo mi profesión, lo que yo hago y lo que me gusta hacer, se relaciona a estas nuevas tecnologías. Para que yo, como les decía, no compita contra la automatización, contra la robótica, contra la digitalización, sino que la use en mi favor para poder mantenerme vigente y adaptable. Y vamos una más, donde hablamos justamente de pues, la importancia del factor humano, que es algo que muy difícilmente, no quiero decir que nunca y que no va a pasar, pero que al menos en los próximos 30 años va a ser difícil que una máquina desarrolle. Y esto va a ser muy interesante para las empresas,
porque las empresas van a estar buscando a estas personas que se puedan adaptar a estas nuevas profesiones y que constantemente se puedan aprender nuevas funciones dentro de las organizaciones. O si somos emprendedores que vamos a querer lanzar nuevos productos a este mercado cambiante, algo que va a ser crítico, que lo hagamos con una serie de competencias que son inherentes al ser humano, que antes llamábamos soft skills, después se le llamaban power skills, y que yo simplemente le llamo competencias humanas, que son las supercompetencias y son las competencias que verdaderamente nos van a distinguir, por supuesto, de las máquinas, pero que nos van a hacer resaltar en el mundo profesional. Y estas competencias, y si vamos a una más, por favor, René, lo que vamos a ver es que estas competencias son múltiples. Estamos hablando actualmente de 24 skills, 24 competencias humanas que están siendo muy deseadas, buscadas por las organizaciones actualmente. No hablamos de nuevo en el 2030, 2050. Estamos hablando de qué tipo de competencias yo debería de poder desarrollar para poder ser más empleable. Y hay, por supuesto, competencias que tienen que ver con el pensamiento crítico, la creatividad, el emprendimiento, la comodidad ante la incomodidad, ¿no? Una mentalidad de crecimiento permanente o de accountability personal, de administración personal, es decir, cómo me organizo, cómo me adapto, cómo me vuelvo una persona que es más responsable, más enfocada en resultados, o de liderazgo, cómo ayudo a mi organización y a mis colaboradores o a las personas que me reportan o a las cuales yo les reporto a cumplir nuestros objetivos, tener una visión estratégica, entender contextos de cambio y poder desarrollar estrategias que nos permitan estar en una buena situación frente a esos cambios, etcétera, etcétera. Estas 24 competencias que hoy son muy deseables dentro de las organizaciones son las que nos van a diferenciar de las máquinas y son las que nos van a hacer sobresalir. Y si vamos a la siguiente, lo que vamos a ver es que si yo quiero ser competente, ser empleable, mantenerme vigente, voy a tener que desarrollar skills tecnológicos en el negocio, en el sector, en la industria en la que yo me quiera desarrollar, pero voy a tener que desarrollar estos human skills para tener una carrera exitosa. Y estos human skills parecería que son, de nuevo, inherentes e intrínsecos al ser humano, que lo son, pero cada vez los olvidamos más. Y es importante que en nuestra formación, en nuestra preparación, no los olvidemos y que los desarrollemos. Y para desarrollarlos hay que ser consciente de ellos, hay que cultivarlos y hay que ponerlos en práctica. Porque a medida que lo pongamos en práctica en relación a nuestras profesiones o en donde nos encontremos trabajando y colaborando en ese momento, nosotros vamos a poder optar por una carrera profesional cada vez mejor. Una Claro que más, por sí. favor, René. Y si quieres, aquí hago una pausa antes de contestar esta pregunta que es muy interesante. Pues, ¿cómo me preparo para ser empleable y competitivo y desarrollar estos skills y poder trabajar con las máquinas? No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario, sino para seguir. Sí, sí, aquí tenemos dos preguntas. Luis Mora, la primera, ¿cuál es la proyección más alta para la futura empleabilidad? Y la segunda es, ¿cuáles son esos planes en concreto que buscan incentivar esos programas educativos? Mira, no comprendo muy bien la pregunta que haces de cuál es la proyección más alta, pero si pensamos en los próximos 15 o 20 años, si nosotros pensamos en que vamos a tener una gran cantidad de empleos, pues tendríamos que estar pensando en que la tecnología va a seguir cambiando, va a seguir avanzando y yo voy a tener, como veíamos en la gráfica, voy a tener que aprender, reaprender, cambiar de trabajo, volver a aprender. Y la proyección más alta que yo te podría dar es que profesionalmente toda tu vida laboral te vas a tener que mantener aprendiendo. ¿Para qué? Para volverte empleable y competitivo. Esa es la única respuesta, la única certeza que tenemos actualmente. Por supuesto, en las instituciones educativas como ISDI, en nuestro caso, pero también los empleadores. Trabajamos con Google, con Facebook, con Amazon, y lo que más están buscando en este momento son personas que se puedan adaptar permanentemente a un cambio, a un entorno de cambio acelerado. Entonces, la proyección más alta que te puedo dar o la estimación más certera que te podría dar es, a medida que nosotros nos mantengamos aprendiendo, vamos a poder destacarnos y mantenernos empleables.
Y la pregunta aquí es, ¿cómo Creo, para mantenerlo? complementar la respuesta que acabas de dar y también para la persona que nos está preguntando, yo creo que hay que tener en cuenta algo y es que especialmente en Latinoamérica la edad de pensión sigue avanzando. Cada vez va aumentando más. Para poderte pensionar tienes que tener muchos más años, estar cotizando muchos más años y pues todo esto va a depender a medida de que vamos teniendo una expectativa de vida mayor, pues tenemos que seguirnos capacitando todavía más para poder trabajar más tiempo, para poder llegar a esa pensión que mostrabas tú en gráficas anteriores. Totalmente. Yo creo que la única manera, porque va a haber una presión muy dura contra el sistema financiero a nivel de pensiones, es no puedo depender de mi pensión. En el momento en que esta llegue, probablemente voy a tener que trabajar de manera paralela, generando otros ingresos, y para generar otros ingresos voy a tener que mantenerme trabajando. Y para mantenerme trabajando voy a tener que ser empleable, y para ser empleable tengo que aprender. Entonces, para mí esa es la última proyección, es pensar en que tenemos que vivir en un contexto de aprendizaje permanente. Y vamos a la siguiente, porque esa es justamente la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo me preparo para ser empleable y competente permanentemente? Es a través de mantenerme aprendiendo, mantenerme estudiando. Y si ven, vamos a la siguiente, solamente como definición, ¿a qué me refiero con lifelong learning o aprendizaje permanente? Es la búsqueda continua, voluntaria y automotivada del conocimiento por motivos personales o profesionales. La búsqueda continua, voluntaria, automotivada del conocimiento. Y esa es una definición que no es mía, Miguel Alegre, sino es una definición que da el Instituto de Lifelong Learning de la UNESCO, que incluso, y si vamos a la siguiente, lo que vamos a ver es que la UNESCO ha elevado a uno de los grandes objetivos globales que se gestaron en el año 2015 a lifelong learning y a la educación de calidad como un objetivo a perseguir a nivel global dentro del contexto del concierto global, puesto que esto es lo que nos va a permitir tener una sociedad pues mucho más competente, donde haya equidad, diversidad, inclusión y por supuesto crecimiento económico. Y si vamos a la siguiente, y ya con esto empiezo a cerrar un poquito la disertación o la plática sobre el futuro del trabajo y el aprendizaje permanente, vamos a ver que hay diferentes maneras de mantenernos aprendiendo, y puede ser educación formal en una universidad que está escolarizado, que tiene calificaciones, exámenes, o que puedo hacer una certificación, un programa, una especialidad, o también autodirigido, donde yo defino cuál es mi objetivo y voy poco a poco encontrando los recursos como talleres, como tutoriales, como Massive Online, Open Courses, que son los famosos MOOCs, etcétera, que me van a permitir aprender, o incluso la formación profesional que yo obtengo en el trabajo o la personal que tiene que ver con mis intereses. Yo quiero aprender un idioma, quiero aprender cocina, etcétera, etcétera. Es decir, mantenerse aprendiendo más allá de la manera en la que aprendo va a ser muy relevante y muy importante. René, perdimos la presentación de la pantalla, pero solamente para sumar a este punto, también se puede aprender de manera indirecta, es decir, a través del contacto humano, de este tipo de conversaciones, de asistir a una plática, estamos aprendiendo, o de manera informal o libre, que tiene que ver con una experiencia creada donde que yo mismo estoy diseñando para mantenerme aprendiendo. Entonces hay muchas maneras de aprender, lo importante es aprender en el contexto personal y en el contexto profesional, porque todas las habilidades y todo el conocimiento que desarrollamos y que adquirimos es lo que nos va a ayudar a sobrellevar un futuro de cambio permanente. Y vamos a la siguiente, y ya casi terminamos la presentación. Hay tres cosas muy importantes que nos da el aprendizaje permanente. Primero, el que vamos a poder desarrollar estas nuevas competencias para adaptarnos y generar valor en contextos de cambio. Esto es algo que están buscando las organizaciones hoy, y que conforme pasen los años van a estar buscando más personas que se puedan adaptar y que puedan generar valor en contextos de cambio. Dos, vamos a poder adquirir nuevos conocimientos para aplicar a nuevos procesos, a nuevas posiciones, a nuevos empleos, a alguno de los 12, 16, 20 trabajos que vamos a tener en los años que nos toque vivir. Y tercero, porque nos vamos a mantener competitivos y vigentes en un mercado laboral incierto, que como veíamos va a ser la realidad. No hay certezas, vivimos en un momento, en un mundo más bien VUCA, volátil, incierto, ambiguo y complejo. Entonces necesitamos este conocimiento y desarrollar estas competencias para podernos mantener competitivos y empleables. No sé, René, si tengas algún comentario, pregunta.
porque prácticamente hasta aquí tengo mi presentación. Luego tenía un pedacito de uno de los programas que tenemos en ISDI que puede ayudar justamente a preparar a nuestra audiencia para este tipo de futuros inciertos, pero me gustaría detenerme un poquito para platicar contigo y con la audiencia, por supuesto. Creo que estás en mute, René. Perdón, es que hubo un bajón de luz y se fue el internet por un momento. Por eso creo que me perdí un momento. ¿Ya me escuchas bien? Te escucho bien, te escucho Listo, perfecto. perfecto. Te estaba diciendo, todos los temas de los cuales estamos hablando hasta el momento son temas para concientizarnos y caer totalmente en cuenta de que necesitamos aprender nuevas cosas. Yo creo que lo que quiere saber nuestra audiencia y yo también estoy muy intrigado y muy emocionado con el tema es desde ISTI, ¿qué tipo de programas puedo yo desarrollar Claro. dependiendo la carrera, dependiendo la línea profesional que yo elegí para poder pegarme en esta línea de crecimiento y en esta línea de cambio que viene para los próximos años? Entonces, me gustaría que nos comentaras y nos mostraras un poco más. Si tienes la información aquí, simplemente me dices que pase las presentaciones o dejo de compartir y Claro. ya lo vemos de otra forma. Claro que sí, si quieres vamos a avanzar una, porque creo que tenemos una que justamente nosotros somos una escuela de negocios y estamos especializados en el mundo de la economía digital y de los negocios digitales. Y creamos este programa que se llama el Digital MBA, que es un programa para jóvenes que se quieren preparar, puesto que no tuvieron la profesionalización digital en sus carreras. Y esto es un programa que es un máster, es un MBA digitalizado, en el cual nuestros alumnos van a poder desarrollar estos skills digitales, estos skills técnicos dentro de un entorno de negocios digitales y usando tecnología, pero por supuesto también desarrollando competencias que les permitan adaptar a este tipo de contextos inciertos. Si vamos una más y vemos este programa un poquito más a detalle, vamos a ver que este Digital MBA es un MBA que te va a preparar para que tú, en función, y contestando tu pregunta aquí, René, del área que te interesa profesional a ti dentro del mundo de los negocios, la administración, la economía, las ventas, el marketing, el entretenimiento, el arte, la cultura, te puedas dirigir a un área que sea de tu interés o de tu afinidad. Si tú estudias el Digital MBA en ISDI, por ejemplo, y estoy interesado en las ventas o incluso en emprender, que también sería muy válido, pues a lo mejor me voy a convertir en un e-commerce specialist. Pues en el Digital MBA vas a tener la oportunidad de adquirir el conocimiento sobre e-commerce, puesto que durante toda la vida del programa, en esos 9 meses que dura este programa de maestría, vas a lanzar un comercio electrónico real. Vas a aprender a gestionar ventas y clientes digitales, vas a armar la plataforma, vas a comprar productos, vas a vender los productos, vas a generarle demanda a la tienda y adicionalmente vas a obtener ingresos en este programa. Si yo me quiero ir al mundo del diseño, pues voy a aprender a desarrollar de acuerdo a las necesidades que tienen las personas actualmente de navegar en entornos de usabilidad y de manera correcta e intuitiva los servicios o productos digitales, me puedo orientar hacia ser y convertirme en un especialista en user experience. Si me gusta el social media y las redes sociales son mi pasión, pues me puedo orientar para convertirme no solamente en un community manager, sino en una estratega de redes sociales. Si a mí me gustan los datos, voy a poder orientarme hacia el mundo de la gestión de datos. Entonces es un programa muy completo y intenso, muy intensivo, porque tiene 3 características. Aprendes de la economía digital, aprendes de finanzas, de ventas digitales, de administración, de marketing, como en muchos MBAs, pero con el componente de que te vas a certificar en diferentes plataformas y tecnologías digitales, así como vas a poner en práctica, que ese es el sello distintivo que tenemos en ISDI, vas a poner en práctica el conocimiento adquirido en el aula, hoy virtual, por el contexto de pandemia que tenemos, pero también se puede presencial, y vas a poner en práctica ese conocimiento que estás teniendo en la clase en proyectos reales que las empresas con las que trabajamos nos ponen en las manos para nuestros alumnos para que ellos resuelvan casos reales de negocio. Entonces, aplican el conocimiento que reciben, desarrollan un comercio electrónico y se pueden especializar en estas diferentes áreas. Y si vamos una más, Claro que sí. vamos a Un ver momento. que nos enfocamos en que nuestros alumnos desarrollen estos 3 grandes ejes dentro de su formación en ISDE, ¿no? Primero, que entiendan el mundo de la economía digital,
digital, que desarrollen skills técnicos y tecnológicos y que puedan liderar la transformación digital en el lugar en el que estén colaborando. Y si vemos esto un poquito más a detalle, business skills, estamos hablando de que los vamos a formar justamente para que ellos después puedan tomar su camino más adelante. Si quieres, vamos a ver el siguiente slide. Y lo que vamos a ver sí, es... perdón, te interrumpo porque me han llegado varias preguntas al chat y creo que la Claro. más insistente es, ¿qué requisitos necesito para poder realizar este tipo de programas con ISDI y cuáles son las opciones, cuáles son las sedes que tiene ISDI en el mundo? Es algo que me están preguntando y me gustaría que lo socializaras. Con todo gusto. Los requisitos para estudiar un programa como el que estamos viendo ahora es primero haber concluido los estudios universitarios, porque es un programa de posgrado, y aquellas personas que han terminado con sus estudios universitarios son candidatos para este programa, como un MBA digital. Dos, una entrevista de admisión y la presentación, por supuesto, de su transcript, de sus calificaciones, una carta de intención de por qué quieren estudiar este programa. ¿En dónde lo pueden estudiar? Lo pueden estudiar tanto en España como en Ciudad de México y, por supuesto, de manera online desde cualquier parte del mundo, porque este programa actualmente lo entregamos en formato online, pero en el momento en que podamos abrir nuevamente las instalaciones un poquito más adelante, esperemos este año, si no hay inicios del siguiente, la formación va a ser aulas híbridas, particularmente desde Ciudad de México. Entonces tendremos alumnos en el salón de clase, pero también tendremos alumnos siguiendo la misma clase con el mismo profesor en tiempo real desde un lugar remoto, que puede ser justamente desde Colombia, como estás tú viendo exactamente el mismo contenido que quizá yo estoy viendo en el salón de clases, puesto que nuestra metodología y tecnología para aprender está orientada en las experiencias online, presenciales y en este momento híbridas. Entonces puedes estudiar desde cualquier parte del mundo, básicamente, este programa. Claro, así con lo que nos acabas de explicar, surge otra pregunta muy importante y es la diferencia entre el costo del programa presencial y el programa online. El costo es el mismo. ¿Por qué? Porque el contenido que vas a ver de manera remota va a ser exactamente el mismo que tengas de manera presencial, puesto que el esquema de este programa es que puedas hacerlo siempre con un facilitador enfrente que está dando clase como yo estoy ahorita con ustedes, quizá de manera remota, pero este mismo profesor, en este caso yo, tiene una audiencia a partir de la tecnología que tenemos en los salones de clase en ISDI, que más o menos ahí se los pueden imaginar, permite la interacción remota y la interacción en el salón de clases. De tal manera que la experiencia de aprendizaje y los contenidos son exactamente los mismos que tiene un alumno remoto a la distancia online o de manera presencial. Entonces, el costo del programa es lo mismo, no está diferenciado. Las clases son síncronas, son en vivo y en tiempo real, no son sesiones grabadas, aunque tenemos algunos contenidos en podcast, en video, que son para referencia o para profundizar el conocimiento, pero las clases y el trabajo de aplicación práctica del conocimiento en trabajos de la vida real, en proyectos reales, es en tiempo real. Perfecto, perfecto. Bueno, ya creo que tenemos el tiempo algo reducido. Si me lo permites, voy a dejar de compartir la pantalla un segundo. Claro que sí. Ya, perfecto. ¿Es bien? Listo. Creo que la audiencia, y por las mismas preguntas que estuvieron haciendo y las que yo también te hice porque me surgieron, creo que van a quedar muy interesados en conocer mucho más de ISDI y de sus programas. Invito a las personas que nos están siguiendo en las diferentes redes sociales a que nos dejen sus comentarios, nos puedan puedan contactar a todos nuestros asesores, que estamos totalmente dispuestos a darles la asesoría sobre todos los programas y contarles todas las ventajas de esto que nos acaba de contar Miguel durante la última hora, que no tiene absolutamente nada de aburrido y todos deberíamos tomar un poco de esto para aplicarlo a nuestro futuro, a nuestros futuros 80, 100, 120, 150 años y también pues replicárselo a nuestros hijos. Hay una última pregunta, Miguel, creo que la voy a alcanzar a hacer, si me lo permites. Claro que sí. Pregunta Marisabel, ¿qué tanto nos ayuda la evolución de Internet para buscar el constante aprendizaje? ¿Crees que el Internet puede ser una de las principales herramientas de aprendizaje? Por supuesto. Creo que para aprender
Internet es una de las cosas más importantes que lo puede impactar en este momento para la educación. Internet facilita que podamos aprender en programas como los que yo les describo de ISDI, pero también a que nosotros tengamos un aprendizaje autodirigido, que aprendemos un idioma en una plataforma, en YouTube, en una plataforma de aprendizaje. Internet nos democratiza el acceso a Internet, nos facilita el tener un sistema de aprendizaje flexible. Yo puedo estudiar en un horario determinado, en diferentes lugares del mundo, como podemos estudiar este programa pues desde Colombia o desde Argentina o desde Brasil o desde México, no hay ningún problema. Y esa posibilidad a mí me parece no solamente emocionante, sino que me parece que es lo que nos va a ayudar, y particularmente a una región como la latinoamericana, a podernos mantener competitivos y vigentes. No me puedo imaginar los próximos 20 o 30 años a nivel de educación en nuestra región sin el impacto directo de Internet para facilitarnos el que todos nos mantengamos aprendiendo en los próximos 30 o 50 años. Excelente, Miguel, totalmente de acuerdo. Tenemos espacio para una última pregunta. Nos preguntan, ¿cuál es el valor aproximado del máster? Ya lo tenemos en pesos en el caso de México. Ahí sí tienen su calculador, si no aquí rápidamente lo voy a hacer el cálculo en dólares para tratar de Sí, me lo puedes dar en dólares, no te preocupes. darles un costo. Lo tengo en pesos más bien, entonces te lo quiero dar en dólares para que sea más sencillo para toda nuestra audiencia el día de hoy. Son $12,500, un programa de 9 meses que tiene más de 450 horas de formación. 250,000 pesos mexicanos, $12,500. $12,500 americanos. Perfecto, perfecto. Perfecto, bueno, Miguel, te agradezco mucho tu tiempo, toda la información, toda la paciencia que tuviste para explicarnos todos estos conceptos tan interesantes y esperamos poder vernos pronto para una nueva sesión, para un nuevo webinar y tratar muchos de estos temas muchísimo más a fondo. A las personas que nos acompañaron, anímense, creo que no es un gasto, es una excelente inversión pensar en el futuro y empezar a ver qué es lo que nos va a exigir el mundo laboral en un futuro. Totalmente. Igualmente, les digo, la asesoría es totalmente gratuita. Por favor, comuníquense con nosotros, déjennos sus datos y con el mayor de los gustos los vamos a poder asesorar. Muchísimas gracias, René. Un placer estar aquí con ustedes. El placer es mío, Miguel. Gracias. Vale, cuídate. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Que tengan una feliz noche. Gracias por acompañarnos.